Chicos, 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 no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ay, gracias. Gracias, Dome. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? Bien, Arqui. ¿Y cómo está el COVID por edad? Cuenten. Estaba escuchando que hay un repunte bastante fuerte de COVID. ¿Tomó ya la universidad alguna medida o algo? Porque escuché que que está bastante fuerte el COVID. Hay un repunte o algo así. O ustedes no se olviden de ponerse mascaritas, ¿no? También. No, todavía la universidad no ha enviado nada, pero envió un pequeño comunicado nomás que está muy alto el COVID aquí en Santo Domingo. O sea, ya nos han de exigir volvernos a poner mascarilla. Sí, seguramente, seguramente. Sobre todo para que los que no se contagiaron no se contagien. Bueno, espero que se encuentren bien. Eh, la última vez que nos vimos hicimos lo de infografías. La verdad es que ya voy. Fue un trabajo bastante chévere. La verdad es que me gustó los resultados. Espéreme un segundito. Discúlpenme, es que estoy. Bueno, les comentaba que. No, bueno, yo en cambio mi hija está con una fuerte gripe. Por eso les preguntaba cómo está la cosa del COVID allá. Y estoy cuidándole. Y se escucha algún ruido, ya me toca ir a ver qué pasa. Pero bueno, para el día de hoy vamos a continuar con lo del barroco. Eh, Vamos a continuar con lo del barroco. Vamos a ver ya los elementos o los principales elementos arquitectónicos del barroco. La idea con esto es que ustedes ya se vayan asociando y vayan definiendo o vayan determinando qué es lo que le caracterizaba al barroco dentro de la arquitectura, ¿sí? Bueno, para esta clase, al final yo les voy a mandar un pequeño deber, la verdad no es la gran cosa, es un deber, hay que hacer una infografía de los autores más destacados del barroco español. Yo hasta les mando, dentro de la misma presentación, les mando algunos autores, entonces para que ustedes, para la próxima clase que vamos a ver ya autores del barroco, puedan ver cuáles son cuáles son los autores que tuvo España, sobre todo porque vamos a ver en la próxima clase los autores de toda Europa, de Italia, de Alemania, de Países Bajos, de España, de Francia. Nos vamos a centrar también en lo que es el, el palacio, se me fue el nombre, el palacio de Versalles, que es la mayor expresión de arquitectura barroca
dentro de Francia y yo diría que dentro del mundo, ¿no? Para palacios. Entonces les voy a pedir que me ayuden con eso, ¿y sí? Bueno, empecemos. Perdón. Voy a empezar a compartir pantalla. Si es que no ven, por favor me confirman. A los chicos que no vinieron a clases o- o por alguna razón no pudieron estar, prender el Zoom, perdón. Por favor, les comunican sobre el deber. No me gustaría que todos o que algunos se queden sin nota. Bueno, esta clase, como las anteriores virtuales, es un poquito teórica, ¿no? La idea con esto es que, o siempre lo que estoy tratando de hacer es que las clases virtuales sean la mayor cantidad de teoría y las clases presenciales sean básicamente hacer actividades o práctica, donde ustedes puedan aprender con diferentes metodologías. Bueno, entonces, continuando con lo que la semana pasada ya habíamos visto, tuvimos una introducción al barroco, nos dimos cuenta de algunas cosas, como que fue un movimiento cultural que se caracterizó por la profusión o por la cantidad de adornos, ¿no? Sobre todo en contraposición al estilo renacentista clásico, al estilo más clásico renacentista. Lo que trataba aquí era de apartarse ante esa imagen renacentista y más bien trataba de dar una forma o imagen lúgubre a esta arquitectura. Entonces, ¿qué es el barroco? Es el movimiento cultural que responde a la decadencia política, económica y social que se apoderó de España y de Europa en el siglo XVII y mitad del siglo XVIII. ¿Sí? ¿Qué pasó en cuanto a la decadencia económica? Hubo una profunda crisis económica que condujo a sucesivas quiebras debido a, como punto número uno, tenemos la financiación de las continuas guerras. En Europa, en cuanto a las guerras, en esta época, más o menos a inicios de 1610, se desató una guerra que duró 30 años, que de hecho se llama la Guerra de los 30 años, y que desoló a Europa. De hecho, terminó más o menos con una cuarta parte de toda la población alemana, ¿no? Esta guerra generó muchas hambrunas, pestes, y devastó completamente Europa. Eh, eh, y trataron muchas décadas de recuperarse posterior a esta guerra. Y la causa de esta guerra más bien fue el desequilibrio de poder en la región debido al debilitamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, que ya lo vamos a ver en un mapa. eh, y al resentimiento de las dinastías, ¿no? Ahí hubo también intereses comerciales e intereses religiosos. Es decir, en esa época, debido a las inquisiciones, debido a la reforma protestante, debido a la contrarreforma, Europa era como una olla de presión y se peleaban por cualquier cosa hasta que se desató ya una guerra entre Alemania, Austria, España, que eran un solo bloque, y luego Francia, Suecia, Bélgica y Dinamarca, me parece. Dinamarca y Noruega, que eran otro bloque. Fue como una guerra mundial, pero a nivel de Europa nada más. Adicional a esto de las guerras, la financiación, perdón, el excesivo gasto de la corte. La corte o las monarquías en este tiempo empezaron a gastar en demasía.
empezaron a gastar más de lo que tenían. Y eso generó que empiecen a cobrar más impuestos, empiecen a cobrar, la iglesia empiece a cobrar más diezmos, y empezó a haber un descontento social. Y este descontento social, bueno, también generó una decadencia social, pero lo que generó también es que haya menos dinero en el pueblo, ¿no? Y por último, también la disminución de la cantidad de oro que llegaba de América, ¿no? Hay que entender que Europa tiene industria y produce o tiene comercio, pero no tenían recursos o no tienen recursos. Entonces ellos vivían básicamente de nuestros recursos, de los recursos que sacaban de América y de África. Entonces, con el oro que sacaban de América muchas veces, gracias a la piratería o al hundimiento de barcos, el oro se perdía. Entonces ya no estaba llegando mucho oro hacia España, hacia España, Portugal e Inglaterra. Entonces decayó también esto. Pero sin embargo, el siglo XVI fue una época de fuerte depresión económica, que tuvo consecuencias de la prolongada expansión causada anteriormente, ¿no? Sobre todo en América, en las malas decisiones como malas cosechas aumentaron el precio de muchos productos agrícolas y sobre todo productos básicos. Esto generó hambrunas y estas hambrunas pues generaron también que el comercio se estanque, especialmente en el área del Mediterráneo, ¿no? Había países como Inglaterra y Países Bajos que sí florecieron con el comercio, pero gracias al comercio que tuvieron con Oriente, es decir, con el Asia, y la creación también de grandes compañías comerciales que sentaron las bases del capitalismo y de la burguesía. Muchas de estas compañías empezaron a migrar hacia América, lo que ahora tenemos como Estados Unidos. Y eso es, a partir de ahí empieza a generar Estados Unidos una fuerte hegemonía, ¿no? La mala situación económica de Europa, como les comentaba, se agravó mucho por la guerra de los 30 años y sobre todo también por las plagas y las pestes que hubieron a mediados del siglo XVI. Alguna vez yo veía, yo estoy haciendo un doctorado en arquitectura y urbanismo y mi tema de tesis es cómo se modifican o cómo se modificó la planificación urbana a partir de las pandemias. Y alguna vez yo veía, algún momento podemos conversarlo, yo veía en un cuadro, cómo las diferentes pestes que se dieron en el siglo XVII, XVIII, bueno, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, cómo empezaron a decaer completamente con la población europea. Y sin gente, no había quien produzca, ¿no? Y esto generó unos nuevos elementos, como por ejemplo la migración campo-ciudad. Es decir, ya la gente no quería vivir en el campo, empezó a tratar de vivir en la ciudad y lo que generó es que aumente la pobreza y la mendicidad. Perdón. Bueno, dentro de la decadencia social, la crisis económica intensificó las diferencias entre los grupos sociales. La nobleza inmersa en el lujo y el despilfarro acentuó sus privilegios y el pueblo emigra del campo a la ciudad en la que aumenta la pobreza y la mendicidad. Justo lo que les comentaba, ¿no? Las personas o el pueblo, o las personas que tenían o que vivían en áreas rurales empiezan a migrar hacia la ciudad. Y esto aumenta significativamente la pobreza y la mendicidad. Y como les decía, esto de la guerra de los 30 años provocó
bueno, también hubo aquí hubo, como les decía, Europa era una olla de presión y empezó a generarse un enfrentamiento entre católicos y protestantes. Y todos estos factores agravaron o provocaron la pobreza de la población en muchos países. El número de pobres y mendigos en Europa llegó a ser una cuarta parte o una tercera parte de toda la población, es decir, que cada 3 personas, al menos uno era pobre o estaba en condición de pobreza y mendicidad. Además, la población europea sufrió mucho en la recuperación debido a la gran mortalidad que hubo, ¿no? Y la limitada natalidad. Esto generó que exista menos oferta de mano de obra. Esta menos oferta de mano de obra limitó la productividad y generó más bien un empobrecimiento de la población. Adicional a esto, hubieron muchas tensiones sociales, sobre todo, por ejemplo, las mujeres empezaron a conseguir eh, avances en cuanto al trato social durante ciertos conflictos, gracias al limitado acceso a mano de obra. Se le empezó a ver también a la mujer como una parte productiva, por ejemplo. En cuanto a la decadencia política, se produce un deterioro de la autoridad real. Felipe II, Felipe IV y Carlos II, perdón, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejan el poder en manos de válidos como el duque de Lerma o el conduque de Olivares. Existen también pérdidas militares, lo que les decía, ¿no? La guerra de los 30 años y sublevaciones en Cataluña y Portugal. El poder hegemónico, el poder fuerte que tenía España en Europa, eh, generó una fuerte tensión con respecto a los demás países. Posterior a la guerra de los 30 años, se firma una paz que consolidó más poder para España, ¿no? Porque ganaron muchos elementos ahí. Y adicional a esto, empieza a ascender comercialmente Inglaterra. En, en cuanto también a esta parte de la reforma y la contrarreforma, que también fue o generó esta guerra, eh, el contrarreformismo lo que empieza a hacer empieza a tratar de dar una nueva imagen a la iglesia, empieza a darle una nueva imagen, pero una nueva imagen literal, o sea, le cambiaron la fachada, le aumentaron elementos ornamentales para mostrar que era una iglesia nueva y renovada. Bueno, así es como se veía Europa en 1648, ¿no? Aquí tenemos, disculpe, aquí tenemos España, Portugal, todo esto era España, ¿no? O el Reino de España. Aquí tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Este es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es Turquía, básicamente. Bueno, y así es como se veían las colonias de Europa en 1660. Esto era español, esto era francés, no, perdón, holandés, esto era inglés y holandés, esto era francés, esto era portugués, esto también era portugués,
inglés, inglés, español, portugués y francés, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ahora cuando vemos los mundiales y vemos muchas personas de color, por ejemplo, representando a Francia, es porque son de sus colonias, ¿no? Generalmente son personas que vienen de sus colonias. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta a la decadencia ideológica que se dio, no? Bueno, se acentuó el pesimismo y el sentimiento de desengaño. La vida es breve, es un breve momento, todo es fugaz y efímero. Entonces, ¿cuál fue la contestación a esta decadencia, a esta reforma protestante, y que sumió a la Iglesia Católica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI, y que evidenció mucha corrupción en todos los estratos eclesiásticos y pedía un mensaje de renovación hacia el catolicismo? Fue la contrarreforma, ¿no? A través no sé si recuerdan lo que hablamos de anterior clase, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento empieza a generar nuevas formas de la iglesia, asentar las bases de un dogma católico o de un nuevo dogma católico. Entonces, esta contrarreforma se utilizó para contrarrestar el avance del protestantismo y consolidar el culto de los países católicos eh, donde aún había o donde aún se creía o se sentaban las bases del catolicismo. Entonces la respuesta fue el arte barroco, ¿no? La cultura barroca, a diferencia del Renacimiento, se nutre de materiales heredados, mezclan y retuercen elementos renacentistas a los que incorporan nuevos temas relacionados con el pesimismo de la época. La muerte, memento mori, la fugacidad de la vida, tempus fugit, y la inconstancia de la vida, vida como un sueño, un mundo como un teatro. Por eso se habla mucho de la teatralidad en el barroco, ¿no? Era más lo que podía mostrar la arquitectura, más de lo que realmente quería hacer, o sea, más se utiliza más la sensibilidad para esta arquitectura. Entonces, el barroco termina siendo un estilo muy heredado del escepticismo, del pesimismo, que vio reflejado un sentimiento de fatalidad y de dramatismo, ¿no? De teatralidad entre todos los autores de la época. Este arte se volvió muy artificial, muy recargado, muy decorativo, muy ornamental, y destacó el uso de ilusionistas para el efecto óptico de la belleza, ¿no? Buscó nuevas vías de expresión también y cobró bastante relevancia el efecto monumental, lo que es asombroso, lo que es sorprendente. Adicional a esto surgen nuevos conceptos estéticos, como o conceptos que tratan más bien hacia la agudeza visual. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas arquitectónicas? Bueno, las nuevas formas arquitectónicas no surgen de la nada, sino que son consecuencia natural de la evolución estilística señalada ya por el manierismo. De nuevo será Italia el foco creador y el papado y el foco creador y el papado y el ideador de la contrarreforma católica, los que impulsan la nueva estética arquitectónica que basará su fuerza expresiva en la monumentalidad, la compilación y el dinamismo de las construcciones. El punto de partida, como el resto de las artes, es la nueva utilización del lenguaje clasicista elaborado durante el Renacimiento, pero de una forma que conducirá a la ruptura del equilibrio clásico. Una de las bases también del Renacimiento es la iglesia de Il Gesù, de Vignola. La arquitectura barroca
asumió formas muy dinámicas, ¿sí? Cuando hablamos de línea recta, de cuadrados, de triángulos como el Renacimiento, son elementos muy estáticos, ¿sí? Pero cuando hablamos de elementos curvos, cóncavos o convexos, de elipses, eh, parábolas, o sea, óvalos, circunferencias, estamos hablando de elementos dinámicos. Entonces, por eso se le atribuye o se dice que la arquitectura renacentista era muy dinámica, porque se basaba mucho en estos elementos, ¿no? Y la arquitectura renacentista era muy estática, porque en cambio se basaba en los otros elementos. Sobre todo la arquitectura renacentista del 480 era muy estática, porque utilizaba mucho líneas y formas, o formas geométricas básicas. Entonces, empieza a haber una preferencia por elementos curvos, cóncavos, convexos, poniendo mucha atención en elementos, espérenme un segundo, poniendo mucha atención en elementos, oh, disculpe, poniendo mucha atención en elementos, poniendo mucha atención en elementos de juegos ópticos. Esto de los claros y oscuros, de los cóncavos convexos, o sea, utilizaban mucho el juego óptico o trataban de darle una nueva visión al espectador. También cobró mucha importancia los elementos monumentales, sobre todo cuando hacían alusión a un rey, a un papa o algún ser mítico, como ya lo vamos a ver, que se plasmaron en arquitectura paisajista en el Palacio de Versalles. Los elementos constructivos. Los elementos constructivos presentan pocas novedades. Se utilizan los clásicos que disponen de un modo que se disponen de un modo poco ortodoxo. Existe un predominio de la forma sobre la función, por lo que el edificio se concibe de un modo global, destacando sus valores escultóricos. Hay muchos historiadores del arte barroco, de la arquitectura barroca, que hablan sobre una liberación espacial. Hablan sobre la liberación espacial en cuanto a la arquitectura barroca, porque empieza a haber una, no se centra en elementos principales, sino empieza a centrarse en varios elementos. No solo existe, por ejemplo, geometría elemental, también existe elementos, elementos circulares o elementos cóncavos, elementos convexos, de elipses. Es decir, existen varios elementos que trascienden o que tienen o empiezan a tener un significado más psicológico. Por eso existe una liberación de la forma, ¿no? Empieza a ver, ya no se rigen en cuanto a parámetros, ya no hay unas reglas muy fuertes para la creación del barroco como lo había en el Renacimiento. Bueno, en cuanto a los materiales, predomina la variedad, la piedra, el ladrillo, el estuco, aunque el más utilizado será la piedra sillar. ¿Qué es esto de la piedra sillar? Es una piedra labrada por varias de sus caras, ¿sí? No se la ve aquí, pero más adelante sí se la ve. Generalmente en forma de un cuadrado, o de un rectángulo, ¿no? De un cubo, o de un paralelepípedo, se llama eso. Y forma parte de los muros de sillería. Ya vamos a ver más adelante los muros. Eh, las, las, la, pi- la, la piedra sillar es muy utilizada en el barroco. Es muy utilizada, sobre todo en los muros de fachada.
Bueno, en determinados edificios y en especial en los interiores se emplea el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo tan querida por la teatralidad barroca. En ocasiones se emplea el bronce para ciertos elementos, cuando se pretende destacar su carácter decorativo, en columnas, por ejemplo. Frecuentemente se utiliza todos estos materiales a la vez en un mismo edificio, lo que consigue un efecto de suntuosidad y complejidad ornamental. ¿Qué es esto de la suntuosidad? Es hacer suntuosidad, que es algo magnífico, sumamente espléndido o un lujo muy extremo. Espérenme un segundito, por favor. Chicos, ya, gracias. No, sigamos. Bueno, justo lo que estábamos hablando, ¿no? De la piedra sillar. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de la piedra sillar en cuanto a muros. No, no es que nos ayudan mucho estas imágenes, pero aquí se utiliza mucho piedra sillar. Entonces, el muro es el principal soporte y tiene un carácter dinámico, se ondula y modela permitiendo plantas flexibles. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobreventanas. Estos son las sobreventanas, estos elementos. Ya no se utilizan aquí los arcos de medio punto, sino las sobreventanas. El elemento que va sobre la ventana. Bueno, chicos, ¿les parece si hacemos un break de unos 5 minutitos, por favor? Chicos, Sí, Arqui. No 5 minutitos. pasa Gracias.
Bueno, disculpen la demora. No sé si me confirman, chicos, si están ahí. Sí, Arqui. Chévere. Bueno, disculpen. Bueno, en cuanto a los soportes, ¿qué pasó? En cuanto a los soportes, ¿qué pasó? ¿Están viendo mi pantalla? Chicos, 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 chicos. Sí, Arqui, aquí estamos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ya. Bueno, en cuanto a los soportes exentos o adosados se emplean mucho, pero en general con fines decorativos. Se usan los atlantes, cariátides y ménsulas. ¿Qué son estos de los atlantes, cariátides y ménsulas? Los atlantes son estas personas, son hombres, son esculturas de hombres que soportan una estructura. No sé si es que están aquí. Me parecería que sí, me parecería que están acá. Y las cariátides son mujeres que adornan la estructura. Me parecería que están por acá. ¿Sí? O acá también. ¿Y qué es las ménsulas? Son estos elementos. Son estos elementos que van debajo de la cornisa. ¿Sí? Bueno, se usan los atlantes cariátides y ménsulas. Aparecen dos soportes nuevos típicamente barrocos. La columna salomónica y el estipite. El estipite es un soporte vertical, ¿no? Tipo columna, que tiene formas piramidales. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, se utiliza, las ménsulas forman parte en la arquitectura barroca, forman parte de cualquier voladizo. Bueno, adicional a esto de las ménsulas, de los cariátides y de las cariátides y de los atlantes, también se utilizan los grutescos. No sé si se acuerdan de los grutescos que eran estas molduras o estas formas picadas en la piedra. Se utilizan también animales fantásticos, generalmente. En las fachadas se utilizan también guirnaldas, colgantes, y bueno, se utilizan algunas cosas que le dan mayor teatralidad a este tipo de arquitectura. Bueno, como les decía, las columnas salomónicas, la que tiene en forma de fuste torsionado o en forma de espiral. Esta es la columna salomónica, ¿no? Esto es el fuste, por si acaso, este es el fuste. Todo esto es el fuste. Esto es el basal o base. Sí, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero se utiliza mucho. ¿Y qué es el estipite? El estipite son soportes verticales cuyo tronco tiene forma de pirámide invertida y puede resultar muy complejo al yuxtaponerse en ocasiones diversos elementos. Este es el estipite. Estos elementos en forma de pirámide invertida. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que les decía de las columnas, bueno, la columna tiene tres partes, digamos.
Tres partes muy bien definidas, que es el capitel, el fuste y la base o basal. ¿Sí? Y en este tipo de arquitectura se utiliza mucho la columna salomónica. Generalmente la columna salomónica se utiliza sobre todo para elementos interiores y columnas con un fuste liso o fustes con elementos verticales generalmente se utilizan más para exteriores. Bueno, se emplea todos los órdenes del dórico, el jónico, el corintio, el toscano, el compuesto de columnas y sus entablamentos, aunque se prefieren las proporciones gigantes. Las columnas pierden sus proporciones clásicas y se hacen monumentales o enanas según convenga el efecto del conjunto. Los fustes lisos de las columnas se sustituyen por fustes retorcidos salomónicos, lo que constituye una genuina creación barroca. ¿Sí? En cuanto a los arcos son muy variados. El que más se utilizaba es el de medio punto, pero también se utilizan arcos elípticos que son así, perdón. Eh, y arcos ovales que son así, en forma de óvalo, y los mixtilíneos que son o pueden ser ovales y elípticos, ¿sí? Pueden ser, también los arcos puntones, que son así, los arcos con punta. Pero bueno, el arco más usado es el de medio punto, ¿no? Lo que les decía. Bueno, en cuanto a las fachadas se curvan como consecuencia de la introducción de entablamentos curvos. ¿Qué es esto de los entablamentos curvos? Es de estos elementos. Los entablamentos curvos o cornizamiento también se les conoce, son un conjunto de piezas o de elementos que dan una imagen de que están gravitando, que están flotando sobre las columnas. Sí. Pero bueno, esto de los entablamentos curvos se inspira en el modelo de Il Gesù de Vignola, lo que vimos a un inicio, que tiene dos cuerpos y se van haciendo más movidas y ricas en cuanto a claros y oscuros. Se llenan de esculturas, las columnas se desprenden del muro y el efecto genera una mayor riqueza y movimiento. Es decir, aquí esta columna no está pegada al muro, como sí sucedía en la arquitectura renacentista. Y este es el de Il Gesù de Vignola. Sí, esta es la inspiración. Estábamos en las fachadas. Bueno, también se empiezan a dibujar fachadas cóncavas o convexas. El cóncavo por definición es esto, ¿no? Cuando el observador está adentro. Es decir, aquí está el observador y el elemento tiene profundidad. Y el convexo es lo contrario. Cuando el observador está fuera del elemento y el elemento tiene tendencia o tiene una dirección contraria a la dirección del observador, ¿no? Bueno, entonces, y justo es lo que sucede aquí, ¿no? Esto es cóncavo, esto es convexo, esto es cóncavo. Esto es cóncavo, convexo y cóncavo, ¿sí? Entonces, esto supone que los muros se hacen flexibles, se mueven. Lo que estábamos hablando hace un momento. El uso de la línea, el uso del cuadrado, del rectángulo, de elementos geométricos básicos,
hace que la arquitectura sea estática, pero en cambio cuando empezamos a utilizar elementos ondulados, elementos cóncavos, convexos, la arquitectura es más flexible, es más dinámica, genera un estilo de movimiento. Entonces se mueve con entrantes y salientes, se ondula, las cornisas muy salientes también reflejan esta concepción dinámica de la fachada. Se trata casi de una concepción orgánica del edificio, ¿sí? Bueno, en cuanto a las cúpulas sobresalen en el exterior, pero interiormente será absorbida como superficie semisférica pura por un torbellino de figuras, pinturas, molduras o fingidos cielos. Son grandes rompimientos de gloria en los que aquellas simulan desaparecer dejando ver el mundo celestial. Es decir, las cúpulas por adentro o por afuera, digamos. Esto es una cúpula, pero en cambio por adentro es una bóveda, ¿sí? O sea, por afuera es una cúpula, por adentro es una bóveda. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que esto por afuera sí es una cúpula, pero en cambio por adentro tenían elementos como pinturas, molduras y sobre todo unos fingidos cielos. Es decir, cuando teníamos aquí la cúpula, perdón, la bóveda, se empezaba a dibujar cielos, ¿no? Y que daban un efecto muy, muy celestial. En cuanto a la bóveda, los sistemas de cubierta son muy variados. Las bóvedas de cañón, arista, lunetos, hemisféricas, sobre pechinas, estas son las pechinas. Son las más características. También se constituyen bóvedas falsas llamadas encamonadas. Frente a estos elementos ya utilizados en el Renacimiento, se ensayan nuevas bóvedas ovales o estrelladas, multiplicándose las cúpulas en el exterior del edificio. Otra forma de utilizar o de hacer estas bóvedas son estos elementos decorativos que ya se veían en el Renacimiento. Sí. Esto, por ejemplo, es una bóveda espectacular. Esta es, en cambio, sobre pechinas, perdón, sobre tambor. Esto es un tambor, es decir, un elemento vertical y se empieza a cerrar. Sí. Bueno, los recursos decorativos incluyen diseños basados en la línea curva, en consonancia con el mayor dinamismo, buscando como frontones curvos y partidos, vanos ovalados, motivos vegetales, cueros, cortinajes que sugieren un mundo irracional y caprichoso. Se emplea con frecuencia el tampan tojo, o que es trampa para el ojo, un recurso que a través de la pintura simula un espacio arquitectónico que se abre sobre el muro. Son estos elementos. Pero solo son elementos pintados, ¿no? Para dar es un recurso estético nada más. Los soportes pasan a tener muy a menudo un carácter decorativo, desprovistos de toda función tectónica. ¿Qué es esto de la función tectónica? La función tectónica en arquitectura hace referencia a la estructura, a la solidez y a los materiales que son con los que son construidos o con lo que es construida la arquitectura. La función tectónica da lugar a reglas de construcción, a la configuración del sistema constructivo, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que muy a menudo estos elementos que son de soporte, muy a menudo ya no son de soporte, o sea, ya no nos interesa la estructura, la solidez o los materiales con que fueron construidos, sino más bien son elementos netamente o puramente decorativos, ¿no? Bueno,
Todos estos elementos se emplean con gran libertad, pues lo que se valora es la invención y la originalidad en la plasmación de formas nuevas que impresionan al espectador. En ocasiones la artificiosidad en los procedimientos va en detrimento de la solidez o funcionalidad del edificio. Lo que importa es el efecto global, al que subordinan las formas escultóricas, pictóricas y decorativas que embellecen la arquitectura. De este modo, el edificio se constituye en un todo orgánico. Lo que nos quieren decir aquí es que muchas veces no interesaba cuál era la funcionalidad o si es que el edificio era fuerte o era estructural. Lo que importaba aquí es la decoración. O sea, no interesa qué tan fuerte o sólido sea el edificio, sino qué tan bien decorado esté. Dentro de las tipologías arquitectónicas, los edificios son religiosos o civiles. Religiosos, iglesias, catedrales, y civiles, sobre todo palacios, palacetes, teatros, bibliotecas. Bueno, entonces los edificios son religiosos civiles con un sentido simbólico propagandístico y con una gran variedad de plantas. Los edificios típicos siguen siendo la iglesia y los palacios en distintas variaciones, aunque también hay que destacar las plazas y las fuentes que las decoran. Dentro de una nueva tipología, aquí surge el paisajismo, la arquitectura paisajista. Ya no era en sí la monumentalidad o la belleza que existía sobre este palacio, sino también con qué se le decoraba, con qué se le adornaba, qué existía alrededor de este palacio. Cuando veamos los autores vamos a ver, sobre todo, Versalles, que es el Palacio de Versalles, que es uno de los, yo diría, de la obra cumbre del barroco, sobre todo francés. Entonces, en Versalles vamos a ver lo increíble cómo se utilizaba el paisajismo como un recurso arquitectónico para embellecer o para darle mayor monumentalidad a los elementos escultóricos, ¿no? Bueno, en cuanto a las plantas, la planta tradicional, la tradicional planta rectangular da paso a plantas elípticas, estas, por ejemplo, circulares o mixtas. Se da un claro predominio de la planta jesuita, modelo de la iglesia de Il Gesù de Vignole en Roma. Esta es la planta jesuita, donde ya tenemos una nave muy grande, ¿no? Una nave bastante grande. Y ya las naves laterales no son tan grandes. Pero es en cruz latina. Bueno, en cuanto al espacio interior, esto ya es un rococó. El rococó se utiliza mucho más la escenografía, la teatralidad de la arquitectura. Lo que intenta el rococó es darle más bien, se utilizan más colores, pigmentos, se utiliza mucho que siempre se me va el nombre, el efecto de estuco o el estucado, ¿sí? Que solo son recubrimientos de pared. Entonces, el espacio interior también se concibe como una forma fluyente, estando dominado por las superficies curvas. La decoración va haciéndose cada vez más rica y colorista, potenciando el efecto escenográfico y teatral de la arquitectura barroca. ¿Sí? Bueno, ya como conclusión, podemos señalar que los valores plásticos giran en torno a dos principios. La liberación de las formas, lo que les decía que se hablaba mucho de una liberación de formas dentro de la arquitectura barroca, porque no se ceñía como la arquitectura renacentista, se ceñía a punto y coma de lo que indica la arquitectura renacentista. Más bien, esta es una arquitectura de creación, una arquitectura que se iba renovando
o se iba autorrenovando por las posibilidades estéticas que tenía. Entonces, la liberación de las formas y dinamismo, ¿sí? Se rompe con el canon y no interesa la claridad, sino los juegos de los volúmenes y los espacios. En el exterior, las fachadas tienen un papel muy importante con movimiento de efectos claro-oscuro. El espacio interior es envolvente, misterioso, infinito y a veces teatral. Esta arquitectura es muy teatral. Muy teatral, hacemos referencia a lo teatral, a lo dramático, a un efecto más bien eh, que sea para el observador, un efecto de observador, ¿sí? Y bueno, entonces, como les decía, yo les pedí o les indiqué en el inicio de la clase para que me ayuden haciendo un deber. El deber no es la gran cosa, es hacer una infografía de los autores más destacados del barroco. Del barroco español, pero esto nos va a ayudar hasta cierto punto que nosotros la próxima clase que veamos autores, empecemos ya a relacionarnos más con todos los tipos de autores que existen. Desde luego la clase o la próxima clase va a ser sobre autores europeos, no solo españoles. De hecho, voy a incorporar muy pocos españoles para poderles permitir a ustedes que me ayuden con eso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos ya tener algunos, ¿no? Algunos autores. Bueno, este Bernini no es español. Sí, eso es, chicos. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Chicos, Arqui, sí, lo del deber el día sábado nos habilita la plataforma para subir o tenemos que llevar a no, clases. yo lo subo y perdón, yo ya les habilito la plataforma, pero sí les pediría que lleven el día sábado impreso para poderlo revisar más rápidamente, porque si lo hago a través de plataforma me demoraré un montón de tiempo. Por favor, Ya, Arqui. muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, no sé qué les pareció. Arki, lo podemos hacer en Canva, ¿verdad? Lo que ustedes deseen, en lo que ustedes deseen, es abierto. Eh, en arquitectura se aprecia mucho las innovaciones. Si ustedes desean hacer en otro tipo de programa, bienvenido. No hay ningún problema. El Canva, como cualquier otro programa, solo es un recurso, nada más. Lo que aquí sí importa es el contenido. Igual, chicos, si tienen algún comentario, les gustó, no les gustó, qué opinaron, quisieran profundizar sobre algún tema en específico. Les comento, la próxima semana vamos a ver o vamos a empezar a ver autores. Por por lo corto de las clases, es muy complicado ver eh, todos los autores en una sola clase, por eso les pido que me ayuden haciendo eso. Y la idea es que ya superemos esa clase, ¿no? En la siguiente clase, en cambio, vamos a ver los elementos arquitectónicos que definían, o sea, es de esta clase fue bastante superficial, se hablaron de muchos elementos, pero en cambio ahí ya vamos a ver con más minuciosidad y más detalle, ¿sí? Y hasta ahí culminaríamos lo que es arquitectura barroca. Eso, entonces, bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna consulta adicional. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegaríamos con la clase. Sí, les mando un abrazo y cuídense mucho, sobre todo utilicen mascarilla. Gracias, Arki. Chao, chicos, un abrazo.